En 1981, apenas 3 años después de que Halloween redefiniera el terror moderno, llegó una secuela que no pretendía reinventar el mito, sino encerrarlo en un espacio más claustrofóbico y oscuro. Halloween 2 no amplía el mundo, lo comprime. La noche continúa sin respiro, la respiración se vuelve más pesada y el mal deja de merodear los suburbios para infiltrarse en un lugar que, por definición, debería ser seguro. Ese cambio de escenario no fue casual. Fue una decisión narrativa que reveló una comprensión más profunda del miedo adulto, no el sobresalto inmediato, sino la certeza de que no hay refugio absoluto. Uno de los datos más sorprendentes es que Halloween 2 ocurre prácticamente en tiempo real, inmediatamente después del final de la primera película. Esta continuidad directa era poco común en el cine de terror de la época, donde las secuelas solían romper el ritmo o reiniciar la historia. Aquí, la herida no se ha cerrado, la noche no ha terminado y el trauma sigue abierto. Esa decisión convierte a la película en una prolongación psicológica más que en una simple continuación comercial. John Carpenter, aunque no dirigió la película, fue una presencia constante en su concepción. Escribió el guión junto a Debra Hill y su influencia se percibe en cada decisión tonal. Carpenter entendía que repetir la fórmula suburbana sería redundante. El hospital ofrecía pasillos interminables, luces frías y una sensación de aislamiento mucho más adulta. El miedo ya no surge del hogar invadido, sino de la vulnerabilidad institucional. Uno de los cambios más comentados, y menos comprendidos, es el aumento del contenido explícito respecto a la primera película. Halloween 2 es más gráfica, más directa, menos sugerente. Esta elección respondió en parte a la presión del mercado. El terror de principios de los 80 comenzaba a inclinarse hacia un impacto más visceral. Sin embargo, este cambio también refleja un desplazamiento temático. La inocencia ya se ha perdido. La noche ya ha demostrado de que es capaz. Ahora, el horror se muestra sin velos. Michael Myers, en esta secuela, se convierte en algo más que una presencia. Si en la primera película era una fuerza que acechaba, aquí es una inevitabilidad. Su caminar sigue siendo lento, pero su propósito parece más definido. El silencio continúa siendo su arma principal. No hay explicaciones, no hay discursos. Solo la persistencia. Esta ausencia de motivación explícita es uno de los rasgos más inquietantes del personaje, especialmente para una audiencia adulta acostumbrada a buscar causas y razones. Un dato poco conocido es que la famosa revelación sobre el vínculo entre Laurie Strode y Michael Myers fue una decisión tomada más por agotamiento creativo que por planificación a largo plazo. Carpenter ha admitido que introdujo ese elemento como una forma de justificar la obsesión de Michael. Sin embargo, esa revelación cambió radicalmente la mitología de la saga. El mal dejó de ser completamente aleatorio para adquirir una raíz familiar. Hoy, ese giro sigue siendo debatido, porque transforma el miedo abstracto en tragedia heredada. Jamie Lee Curtis regresa como Laurie Strode en un estado completamente distinto. Ya no es la joven que huye con determinación, es una víctima herida, sedada, casi inmóvil. Esta elección narrativa es profundamente significativa. Halloween 2 no convierte a Laurie en una heroína activa, sino en un cuerpo vulnerable. El miedo ya no se expresa en la huida, sino en la espera. Para un público adulto, esta pasividad forzada resulta inquietantemente realista. El hospital, como escenario, funciona casi como un personaje. Sus pasillos vacíos, sus puertas automáticas y su iluminación clínica generan una atmósfera deshumanizada. No hay calidez, no hay ruido de fondo reconfortante. Todo parece suspendido. La película explota magistralmente el sonido ambiental, pasos lejanos, respiraciones amortiguadas, el eco de una camilla. El terror no entra de golpe, se desliza. Otro detalle curioso es que muchas escenas nocturnas del hospital se rodaron durante el día, utilizando filtros y una iluminación cuidadosamente controlada. Este recurso técnico permitió crear una noche artificial que nunca termina. El espectador pierde la noción del tiempo, exactamente igual que los personajes.
Esta sensación de noche interminable refuerza la idea central de la película: el horror no tiene reloj. La música de Carpenter, reinterpretada y ampliada para Halloween 2, juega un papel esencial. El tema principal es más agresivo, más insistente. Los sintetizadores adquieren un tono más frío, casi mecánico. La música ya no acompaña, presiona. Para muchos espectadores, esta banda sonora no solo provoca miedo, sino una inquietud persistente que permanece incluso después de apagar la pantalla. Donald Pleasence, como el Dr. Loomis, alcanza aquí una intensidad casi obsesiva. Loomis ya no es el psiquiatra que advierte, es el hombre consumido por su propia profecía. Su determinación roza el fanatismo, y esa ambigüedad resulta fascinante. ¿Está Loomis intentando proteger al mundo, o expiar su propia culpa por no haber detenido antes a Michael? Halloween 2 no responde, pero plantea la pregunta con claridad. Un dato revelador es que el personaje de Loomis se convierte casi en un reflejo de Michael. Ambos son figuras incansables, impulsadas por una misión única. Uno representa el mal absoluto, el otro, la obsesión por destruirlo. Esta simetría añade una capa trágica al relato. El cazador y la presa están unidos por la misma noche interminable. La violencia en Halloween 2, aunque más visible, sigue evitando el exceso gratuito. No hay glorificación, sino frialdad. Los actos son rápidos, casi clínicos. Esta elección refuerza la sensación de que el mal no disfruta, ejecuta. Para una audiencia madura, esta sobriedad resulta más perturbadora que cualquier exceso estilizado. Otro aspecto poco comentado es el uso del fuego como elemento final. El fuego no solo es destrucción, es purificación, sacrificio, cierre ritual. La decisión de culminar la historia de esta forma responde a una lógica casi mitológica. Loomis no detiene a Michael, se consume con él. Es un final que sugiere que enfrentar al mal tiene un coste definitivo. Halloween 2 fue recibida con opiniones divididas en su estreno. Algunos la consideraron inferior a la original por perder sutileza. Otros apreciaron su tono más oscuro y desesperado. Con el paso del tiempo, la película ha ganado una valoración más matizada. Ya no se la ve solo como una secuela, sino como un complemento necesario, una segunda mitad más amarga del mismo relato. En esta primera parte del recorrido por Halloween 2, queda claro que la película no buscaba simplemente repetir el éxito, sino profundizar en sus consecuencias. No pregunta quién es el monstruo, sino qué ocurre después de sobrevivir. El terror aquí no es solo el encuentro con el mal, sino la certeza de que, una vez visto de cerca, nada vuelve a ser igual. Halloween 2 no es una celebración del miedo, sino una exploración de su persistencia. De cómo se infiltra en los lugares seguros, en los cuerpos heridos y en las mentes obsesionadas. Halloween 2 profundiza aún más en una idea que la primera película apenas insinuaba: el terror no termina cuando se sobrevive, sino cuando se comprende que la supervivencia no equivale a seguridad. A medida que avanza la historia, el hospital se transforma en un laberinto de pasillos vacíos donde cada esquina parece repetir la misma amenaza. No hay multitudes, no hay ayuda inmediata. La soledad es el verdadero antagonista silencioso, y esa elección conecta de forma directa con un miedo adulto muy concreto: el de quedar desamparado cuando más se necesita protección. Uno de los datos más inquietantes es que el hospital de Haddonfield aparece prácticamente desierto durante gran parte del metraje. Esta ausencia de personal y pacientes no responde a la lógica realista, sino a una decisión atmosférica. El vacío amplifica el aislamiento. Halloween 2 no busca representar un hospital real, sino una versión nocturna y simbólica, donde la estructura institucional falla y deja expuesta la fragilidad humana. Hoy, esta imagen resulta especialmente perturbadora porque subvierte la confianza depositada en los espacios de cuidado. El ritmo de la película es deliberadamente lento, incluso para los estándares del cine de terror de su época. Halloween 2 se toma su tiempo. Alarga recorridos, repite trayectos, insiste en la espera. Esta cadencia pausada no es un defecto, sino una estrategia. El miedo no nace del sobresalto constante, sino de la anticipación.
El espectador adulto reconoce ese tipo de ansiedad, la que se instala y no se va, la que no necesita estímulos continuos para crecer. Michael Myers, en esta secuela, se muestra más expuesto visualmente, pero no por ello más comprensible. De hecho, cuanto más se le ve, menos se le entiende. Sus acciones siguen careciendo de emoción visible. No hay ira, no hay placer. Solo continuidad. Este tratamiento refuerza la idea de Michael como fuerza abstracta, casi natural. No es un villano que reacciona, es un fenómeno que avanza. Para una audiencia madura, esta ausencia de psicología explícita resulta profundamente inquietante, porque niega cualquier posibilidad de negociación o redención. Un detalle poco conocido es que muchas de las muertes fueron diseñadas para ser rápidas y funcionales, sin recrearse en el sufrimiento. La cámara no se detiene, observa y continúa. Esta frialdad casi documental diferencia a Halloween 2 de otros títulos contemporáneos más sensacionalistas. La violencia no busca entretener, sino incomodar. Es un recordatorio seco de la vulnerabilidad humana frente a una amenaza inexplicable. La iluminación juega un papel crucial en esta atmósfera. Los tonos fríos, los blancos clínicos y las sombras duras crean un contraste constante entre lo que debería ser seguro y lo que se vuelve amenazante. El hospital, iluminado artificialmente, nunca permite que la oscuridad desaparezca del todo. Es una luz que no tranquiliza, sino que expone. Esta elección visual refuerza la sensación de desprotección permanente. La figura de Laurie Strode, relegada en gran parte a una camilla, adquiere aquí una dimensión distinta. Su inmovilidad no la convierte en un personaje pasivo en términos narrativos, sino en el epicentro del miedo. Laurie representa a quien ha sobrevivido pero no ha escapado. Su respiración, sus gestos mínimos, su confusión constante transmiten una angustia contenida que conecta con experiencias reales de trauma y shock. Halloween 2 entiende que el terror también es interno y silencioso. El uso del sonido es especialmente refinado en esta parte de la película. El silencio prolongado, interrumpido por ruidos mecánicos o pasos lejanos, genera una tensión casi física. Carpenter sabía que el oído anticipa lo que el ojo aún no ve. Esta economía sonora es una lección de contención que sigue siendo estudiada hoy. El miedo no necesita volumen, necesita precisión. Otro dato interesante es la manera en que la película juega con la falsa seguridad. Puertas cerradas, ascensores, sistemas automáticos. Todo parece funcionar, hasta que no lo hace. Halloween 2 desmonta la idea de que la tecnología o la infraestructura garantizan protección. Michael no fuerza el sistema, simplemente lo atraviesa. Esta visión resulta especialmente inquietante para una generación que ha depositado gran parte de su confianza en estructuras organizadas. El Dr. Loomis, en esta segunda parte, se vuelve casi una figura trágica. Su obsesión por detener a Michael lo aísla emocionalmente. No hay descanso, no hay duda. Loomis se ha definido por su misión, y esa definición lo consume. La película sugiere que enfrentarse al mal absoluto exige un sacrificio personal igualmente absoluto. Esta lectura añade una capa de gravedad poco habitual en el género. Un aspecto poco comentado es cómo Halloween 2 refuerza la idea del mal como algo que no necesita explicación social. No hay traumas infantiles detallados, no hay discursos justificativos. Michael no es producto de su entorno, es una anomalía. Esta decisión narrativa va en contra de muchas tendencias posteriores del cine de terror, que buscaron humanizar o explicar al monstruo. Aquí, la falta de explicación es la fuente misma del miedo. La revelación del parentesco entre Laurie y Michael introduce un componente fatalista. El mal ya no es solo aleatorio, es hereditario, inevitable. Esta idea conecta con temores muy arraigados en la experiencia adulta, la transmisión del dolor, la herencia de lo que no se puede controlar. Aunque este giro fue polémico, añadió una dimensión trágica que amplió el alcance emocional de la historia. Otro detalle curioso es que la película refuerza la sensación de cierre, casi de final definitivo. Todo en Halloween 2 parece orientado a concluir la historia esa misma noche.
El cansancio de los personajes, la acumulación de heridas, la insistencia en el sacrificio final. No hay promesa de continuidad, sino de agotamiento. Esta cualidad le otorga a la película una gravedad que muchas secuelas no se atrevieron a asumir. Con el paso del tiempo, Halloween 2 Hectáreas ha sido reevaluada desde una perspectiva más madura. Ya no se la compara únicamente con la primera entrega, sino que se la entiende como su complemento natural. Donde la original era acecho y sugerencia, la secuela es consecuencia y desgaste. Ambas forman un díptico sobre el miedo y su persistencia. En esta segunda parte del recorrido por Halloween 2, la película se revela como algo más que un ejercicio de terror. Es una meditación sombría sobre la fragilidad, la obsesión y la imposibilidad de volver a la normalidad después del horror. No ofrece consuelo ni respuestas claras. Solo insiste, con una calma inquietante, en que algunas noches dejan cicatrices que no se borran con la llegada del amanecer. Halloween 2 no busca asustar únicamente con imágenes, sino con una sensación prolongada de vulnerabilidad. Esa es su mayor virtud, quizás, la razón por la que sigue siendo relevante para una audiencia que entiende que el miedo más duradero no es el que grita, sino el que permanece cuando todo parece en silencio. Halloween 2 avanza hacia su desenlace con una sensación cada vez más densa de agotamiento moral y físico. No hay alivio narrativo ni promesa de salvación sencilla. Todo parece conducir a una conclusión inevitable, como si la noche misma hubiera decidido cerrarse sobre sus personajes. En este tramo final, la película deja claro que no está interesada en el espectáculo del terror, sino en su precio. Sobrevivir no es vencer, es cargar con lo ocurrido. Uno de los elementos más significativos de esta última parte es la forma en que el hospital pierde definitivamente su identidad funcional. Ya no es un lugar de tránsito ni de curación, sino un espacio ritual. Los pasillos se convierten en corredores de sacrificio, las salas en escenarios de confrontación silenciosa. La película transforma la arquitectura cotidiana en un templo oscuro donde el mal y quienes lo enfrentan quedan atrapados. Esta resignificación del espacio es una de las decisiones más sofisticadas del film. Michael Myers, a estas alturas, ya no parece responder a estímulos humanos. El daño físico no lo detiene, el fuego no lo intimida, las armas no lo frenan. La película insiste en su cualidad inhumana sin necesidad de exageración. No hay grandes gestos ni momentos teatrales. Solo continuidad. Esta persistencia convierte a Michael en algo más cercano a una fuerza elemental que a un asesino convencional. Para una audiencia adulta, esta idea resulta profundamente inquietante, no todo lo que amenaza puede ser comprendido o eliminado. El enfrentamiento final no se construye como una batalla, sino como un acto de desesperación consciente. Loomis comprende que no puede detener a Michael con métodos ordinarios. La razón, la autoridad, incluso la violencia convencional han fracasado. Lo único que queda es el sacrificio. Este momento, lejos de ser heroico en el sentido clásico, es profundamente trágico. Loomis no triunfa, se inmola. Halloween 2 entiende que enfrentar al mal absoluto implica, a veces, renunciar a uno mismo. El fuego, utilizado como cierre, adquiere aquí una dimensión simbólica poderosa. No es solo destrucción, sino purificación forzada. No hay garantía de éxito, solo la esperanza de que el mal no continúe avanzando. La imagen del hospital en llamas no transmite victoria, sino devastación. Es un final que deja un sabor amargo, coherente con todo lo que la película ha construido hasta ese momento. Un dato especialmente revelador es que Halloween 2 fue concebida, en su origen, como el cierre definitivo de la historia de Michael Myers. Carpenter no tenía intención de continuar la saga de la misma forma. Esta voluntad de cierre se percibe en cada decisión narrativa. La película no deja cabos sueltos deliberadamente atractivos, deja heridas. Esa diferencia es crucial. Halloween 2 no busca abrir la puerta al siguiente capítulo, sino cerrar una noche interminable. La figura de Laurie Strode, aunque menos presente físicamente en este tramo, adquiere un significado retrospectivo. Ella es el eje invisible de todo lo ocurrido.
No por lo que hace, sino por lo que representa, la superviviente marcada. El hecho de que Laurien no participe activamente en el enfrentamiento final subraya una idea incómoda pero honesta: no siempre somos nosotros quienes resolvemos nuestros traumas. A veces, otros cargan con ese peso por nosotros. La revelación del parentesco, que ha recorrido toda la película como una sombra, encuentra aquí su sentido trágico. No se utiliza para explicar a Michael, sino para condenar a Laurie a una herencia emocional. El mal no desaparece, se transmite como recuerdo, como miedo persistente. Esta lectura resulta especialmente potente para un público adulto, consciente de cómo ciertos temores y heridas se arrastran de generación en generación. Desde el punto de vista sonoro, el final de Halloween 2 es notablemente austero. La música no busca imponerse. Deja espacio al ruido del fuego, a las respiraciones, a los gritos ahogados. El silencio posterior, cuando todo parece haber terminado, es quizá el momento más perturbador. No hay celebración, no hay alivio. Solo una calma inquietante que no garantiza nada. Otro aspecto poco comentado es cómo la película evita la catarsis tradicional. El espectador no recibe una descarga emocional liberadora. No hay aplauso interno ni sensación de justicia completa. Halloween 2 se niega a ofrecer ese consuelo. Prefiere dejar una incomodidad persistente, una pregunta sin resolver: ¿ha terminado realmente? Esta ambigüedad controlada es una de las razones por las que la película ha envejecido con tanta dignidad. Con el paso de los años, la percepción de Halloween 2 ha cambiado notablemente. En su estreno, muchos la vieron como una secuela más explícita y menos elegante. Hoy, se la reconoce como una obra coherente, sombría y valiente en sus decisiones. No intenta competir con la original, dialoga con ella. Donde la primera sugería, la segunda confronta. Donde la primera acechaba, la segunda encierra. Halloween 2 también anticipa una tendencia que marcaría el cine de terror posterior: el desplazamiento del miedo hacia espacios institucionales. Hospitales, escuelas, comisarías. Lugares diseñados para proteger que se convierten en escenarios de vulnerabilidad extrema. Esta inversión del sentido del espacio sigue siendo una de las fuentes de terror más efectivas, precisamente porque ataca la confianza básica del espectador. La película, vista hoy, habla menos del asesino y más de la fragilidad humana frente a lo inexplicable. Habla del cansancio de luchar, de la obsesión que consume, del precio de enfrentarse a lo que no tiene rostro ni razón. En ese sentido, Halloween 2 es una obra más adulta de lo que su reputación inicial sugiere. Para quienes vivieron su estreno, la película capturó una sensación muy concreta de principios de los 80, el fin de cierta inocencia, la entrada en una década más dura, más explícita, más consciente de la violencia latente. Para quienes la descubren ahora, ofrece una lección de contención y coherencia narrativa poco común en las secuelas. Al cerrar este recorrido por Halloween 2, queda claro que no es una película pensada para complacer, sino para incomodar. No celebra al monstruo ni glorifica la violencia. Explora sus consecuencias con una frialdad casi clínica. Y en esa frialdad reside su fuerza. Halloween 2 no pregunta quién es Michael Myers. Pregunta qué ocurre cuando el mal ya ha cruzado la puerta, cuando el miedo se instala y no se va. Su respuesta no es tranquilizadora, pero sí honesta: no todo se puede reparar, no todo se puede explicar, y no todo se puede olvidar. Y quizá por eso, cuando la noche finalmente termina y el fuego se apaga, lo que queda no es alivio, sino memoria. Una memoria incómoda, persistente, que nos recuerda que el verdadero horror no siempre muere, a veces simplemente aprende a esperar.